la segunda semana del mes de febrero del proyecto ECAM Hidalgo Física, tenemos una actividad para el tercer bloque cuyo título es Cambios del estado de agua. En esta actividad estudiaremos los cambios de temperatura que va teniendo el hielo al ser calentado continuamente hasta que se derrite y posteriormente se evapora. Imagina que calentamos un trozo de hielo que está a una temperatura inicial de menos 60 grados centígrados. ¿Qué pasará a su temperatura? La respuesta obvia es que se elevará. Cuando la temperatura del hielo llegue a 0 grados centígrados, se empezará a derretir. Mientras se derrite, ¿aumentará su temperatura o se mantiene igual? Aquí la pregunta sugiere que habría cierta incertidumbre por parte de los alumnos, ya que uno consideraría que en todo el proceso de derretirse el hielo, la temperatura estaría aumentando. Aquí vamos a comprobar y vamos a verlo gráficamente de que cuando el hielo llega a 0 grados centígrados y todavía no se derrite, mientras se derrite se mantiene igual su temperatura. Al seguir calentando el agua ya derretida, ¿qué le pasará a su temperatura? Aumentará. Sabemos que precisamente viene siendo el punto de fusión cuando está a 0 grados centígrados y el punto de ebullición es cuando llega a 100 grados centígrados. Esto lo vamos a corroborar con este archivo para estudiar con más detalle el proceso que acabamos de mencionar. Verás en la pantalla aquí que se puede variar los siguientes parámetros como es la presión, la masa, la rapidez con los botones correspondientes. Y vamos a observar aquí que le pasa a la temperatura de fusión y a la temperatura de ebullición cuando está el hielo a ciertas condiciones físicas. En la pantalla ahorita tenemos que la presión atmosférica es de 1, o sea que estamos a nivel del mar, la masa es de 1 kilogramo de hielo y la rapidez de calentamiento es de 1 kilocaloría. Y al ver la gráfica podemos observar cuál es el comportamiento gráfico de la temperatura en los diferentes estados en que se encuentra el hielo. Nos vamos a la página 69 donde dice que aquí vamos a notar en la gráfica que está compuesta por 5 tramos, aquí los observamos en esta representación gráfica y a continuación se le pide a los alumnos que describan qué va pasando con el hielo en cada uno de ellos. Como ayuda se dan algunos que ya están aquí, pero nosotros observamos que en el primer tramo aquí es hielo y su temperatura aumenta hasta llegar a 0 grados centígrados. Por lo tanto, es hielo y aumenta su temperatura de menos 60 grados hasta 0 grados centígrados. En el segundo tramo, que ya viene contestado en el libro, dice que el hielo se derrite manteniendo su temperatura en 0 grados centígrados hasta que completa derretirse. El tercer tramo, el agua ya derretida, aumenta su temperatura hasta 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición. Y en el cuarto tramo, ya el agua completamente líquida se mantiene a 0 grados centígrados conforme se va evaporando. Y en el quinto tramo, ya el vapor aumenta su temperatura. Aquí ya está en estado gaseoso. Por lo tanto, tenemos estado sólido, aquí sólido líquido, aquí completamente líquido, aquí es líquido vapor y completamente en estado gaseoso. De los dos tramos que están en forma horizontal, observamos que el segundo de ellos está un poquito más grande. ¿Qué significa esto? Bueno, la respuesta es de que en la transformación del estado sólido a líquido se lleva menos tiempo que de líquido a gaseoso. Y eso siempre va a suceder independientemente de la presión, masa y rapidez de calentamiento. Se va a notar siempre que es mayor el tiempo de transformación de líquido a gaseoso. Vamos a aumentar, en este caso vamos a empezar a manipular y vamos a poner que tenemos ahora dos
kilogramos de masa. Ahí está. Mantenemos la presión atmosférica a 100, a una atmósfera, y notamos que conforme aumentamos la masa, los tiempos de transformación se alargan. Vean que aumentamos hasta 3 kilogramos, por lo tanto los tiempos, entre mayor sea la masa, mayor sea el tiempo que se van a transformar de un estado a otro. Regresamos la masa a 1 kilogramo, y vamos ahora a cambiar la presión. Si la presión atmosférica es de 1, la temperatura de fusión es de 0 y de ebullición es de 100 grados centígrados. ¿Qué sucede si es de 1.1? Y vamos a ir registrando estos valores en la tabla que aparece en la página 109. Y vamos a ir de una décima en décima, y notamos de que cuando aumentamos la presión, la temperatura de fusión disminuye y la temperatura de ebullición aumenta. ¿Qué sucede en 1.2? Pues se corrobora lo que acabamos de decir. La temperatura de fusión va a ser de menos 3 grados centígrados y la temperatura de ebullición 124. Notamos que la temperatura de ebullición está aumentando 12 grados centígrados por cada décima de presión atmosférica. Y así lo observamos en los valores correspondientes. Vean que automáticamente se modifica la gráfica y vamos a llegar hasta 1.5 registrando los valores correspondientes. Observen que aquí ya se nota que la temperatura de fusión es negativa, menos 7 grados centígrados, y la temperatura de ebullición es de 160 grados centígrados. Entonces, en este caso, esto se ve gráficamente y es muy ilustrativo. ¿Qué sucede si ahora disminuye? Regresamos a 1. Aquí lo tenemos. Y ahora, ¿qué sucede si vamos a disminuir la presión atmosférica? Y vamos a 0.8 de presión atmosférica. Por lo tanto, ahora notamos que la temperatura de fusión aumenta y la temperatura de ebullición disminuye. Por lo tanto, esto es lo que sucede cuando vamos a una montaña. En este caso, la temperatura de fusión es mayor, pero al calentarse una masa de hielo, esta hierve más rápido. Entonces, porque estamos a mayor altura, tenemos menos presión. Y veamos con los valores correspondientes hasta llegar a 0.2. Vean lo que sucede. Aquí ya prácticamente está pasando del estado sólido al estado gaseoso en forma automática, porque desaparece el siguiente tramo. Vean que aquí, si lo dejamos en 0.2, ya ni se nota la diferencia. Y eso es lo que necesitaríamos que observen los alumnos. Por lo tanto, dice, escribe a continuación tus conclusiones sobre los resultados de las tablas anteriores, que diríamos que a mayor presión atmosférica, la temperatura de fusión disminuye y la temperatura de ebullición aumenta, y viceversa. Si la presión atmosférica disminuye, la temperatura de fusión aumenta y la temperatura de ebullición disminuye. Si nosotros colocamos en punto 25 el valor de la presión atmosférica, notamos que la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición es la misma. El hielo se convierte directamente en vapor sin pasar por el estado líquido. ¿Cómo se le llama a este cambio de estado de sólido a gas? Y en este caso, lo que tendrían que hacer los alumnos es investigar cuál es el término correspondiente que corresponde a este cambio directo de vapor del estado sólido al estado gaseoso. En este caso dice, resuelve el valor de la presión a una atmósfera. Por último, aumenta y disminuye la rapidez de calentamiento. Y si ustedes observan, vamos a regresar el valor a una atmósfera. Entonces, el término que se estaba aquí buscando es de sublimación.
donde pasa del estado sólido al estado gaseoso en forma automática. Y vamos a dejarlo en una atmósfera, 1 kilogramo, y vamos ahora a aumentar la rapidez de calentamiento. Cuando aumentamos la rapidez de calentamiento, pues disminuyen los términos, los tiempos de transformación. Si disminuimos la rapidez de calentamiento, vean que los tiempos aumentan. Y con eso estaríamos concluyendo la segunda semana del mes de febrero del proyecto ECAM Hidalgo Física.